bien, estamos listos para una nueva entrevista, tal como lo anuncié hace algunos minutos. Nos acompaña Ángel Delgado, especialista en Derecho Constitucional, y por supuesto le damos la bienvenida aquí a JN Noticias. Don Ángel, ¿qué tal? Muy agradecido y contento de estar nuevamente con ustedes, tratando de interpretar, participar, dando opiniones sobre esta materia electoral que va a agarrar en los próximos días y meses una preferencia en la opinión pública. Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Es momento, como usted ha dicho, de esclarecer algunos conceptos, sí, claro, de instruir al televidente, a la población, en fin, al electorado, sobre, por ejemplo, qué es una lista improcedente, qué es una lista inadmisible, ¿no? El momento en el que nos encontramos ahora, porque en principio hay que decir, la solicitud de inscripción, estamos hablando de listas que aún no están inscritas, están solicitando una inscripción al proceso electoral del 7 de octubre, están en principio siendo revisadas minuciosamente. Así es. Bueno, improcedencia e inadmisibilidad son dos conceptos que vienen del derecho procesal en general y que también se aplican, por supuesto, al procedimiento electoral. La inadmisibilidad tiene con la ausencia de algún requisito básicamente de forma y por eso la consecuencia jurídica de una declaración de inadmisibilidad es pedirle a la parte, a la persona imputada, de que en un plazo determinado, un par de días por ejemplo, pueda subsanar el documento, la aclaración, qué sé yo. Uno, por ejemplo, presenta y se olvida en el trajín su DNI. Entonces, claro, uno no puede pretender postular a ser candidato si le falta el DNI. En consecuencia, le dicen falta el DNI, entonces tú tienes que presentar. Claro, y hay una fecha, un plazo de 2 días, sí, como ha dicho usted, para subsanar. Únicamente en el caso que no pudiera tener el documento, entonces en ese caso se confirma la inadmisibilidad y en ese caso sí la candidatura quedaría proscrita, quedaría eliminada de poder participar en las elecciones. Perfecto. Luego de esa primera oportunidad, digamos, para subsanar la falta. Pero son requisitos básicamente formales. En cambio, la improcedencia tiene que ver con el fondo. Muy bien. Tiene que ver con incompatibilidades sustantivas. Por ejemplo, no haber llevado a cabo las elecciones internas. O, por ejemplo, para hablar de un tema de actualidad, algunos candidatos que siendo alcaldes intentan ir a la reelección, a pesar que hay el artículo constitucional 194 que prohíbe expresamente la reunión inmediata. Entonces eso, los jurados en general, o en esta etapa los especiales, que están calificando, viendo si hay los requisitos fundamentales, advierten de que hay esta incompatibilidad y entonces ahí sacan una resolución que declara la improcedencia. Aquí ya no hay un tema que se puede subsanar, ¿no? Sino es un tema de derecho, es un tema sustantivo y por esa razón esa resolución queda firme, salvo que la parte agraviada en el plazo de ley de 3 días pueda recurrir ante el superior jerárquico, en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y en vía de apelación poder buscar un pronunciamiento diferente al que ha habido en primera instancia en los jurados especiales. Me permite retroceder un poquito nada más para explicarle al televidente que en principio quienes declaran una lista improcedente o inadmisible en primera instancia son los jurados electorales especiales. Así es. Y la última instancia y final en materia electoral es sin duda alguna el Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. Son 2 instancias administrativas, ¿no? Una vez que el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, va en la misma línea que el Jurado Electoral Especial o ratifica, ¿no? La resolución, la sentencia, en fin. ¿Hay alguna otra puerta que tocar a través, si es que hay una improcedencia? Porque hay unos que sostienen que siendo una jurisdicción propia el Jurado Nacional de Elecciones, entonces su decisión es inamovible, final, no puede ser, y así lo dice la Constitución. Pero eso lo dice básicamente yo entiendo, para resultados electorales. Hace unos años atrás, hace unos 10 años aproximadamente, se discutió mucho esto, hubo un debate entre el Tribunal Constitucional, el Tribunal y el Congreso, y en una primera instancia, a instancias del jurado, el Parlamento, de los años, estoy hablando de la época de Toledo, los años 2004, 2005, eliminó del Código Constitucional, del Código Procesal Constitucional, una figura que se llamaba el amparo electoral. Era un mecanismo que busca atención urgente por parte de la persona que lo requiere y se resuelve a través de mecanismos no convencionales, sino de frente ante la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional como segunda instancia. Esta figura quedó derogada del procedimiento y más bien ahora
tiempo después se discute si lo que el jurado resuelve, en el caso supuesto de que violentar algún derecho fundamental, digo caso supuesto. Claro, es apelable en alguna otra instancia. De acuerdo a nuestro sistema jurídico, a la teoría del Estado constitucional de derecho, no hay ningún área del Estado que pueda quedar exenta de un control de constitucionalidad. Y esto es lo que lleva a cabo únicamente el Tribunal Constitucional. Entonces, si el tribunal advierte, ¿no?, de que se ha violentado un derecho fundamental, el derecho a la participación política, por ejemplo, entonces este amparo procederá. Pero va a ser interesante ver si esta vía está habilitada o no. Y de intervenir el Tribunal Constitucional, igual es importante conocer cuáles son sus consecuencias. Las consecuencias, los procesos, los tiempos, mira, porque estamos hablando de un proceso electoral que está ya aquí a puertas. Exactamente. ¿No? El gran argumento para estar en contra era que el proceso es tan urgente, sus plazos son tan acotados, el principio de celeridad es fundamental, la oportunidad para dar resultados, que no se puede someter pues una decisión que finalmente le corresponde a la población en las urnas decidir por quién, que eso se decida en instancias jurisdiccionales, que además tienen sus tiempos, sus demoras. Y esa es la razón por la cual entonces podría parecer que recurrir ante el tribunal en este amparo especial resulta una cosa inocua, inoportuna. Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha establecido que sí es necesario, porque hay casos en que se puede absolver directamente y hay, por ejemplo, una candidatura, sí podría resolverse más adelante, si es que efectivamente la persona afectada por esta resolución demuestra que las instancias han resuelto en contra de la Constitución, ¿no? Entonces sí podría, pero una vez ya realizadas las elecciones, por ejemplo, ya la cosa se vuelve, se sustrajo la materia y ya el daño, si es que hay daño, se vuelve irreversible. Y ante esos casos, inclusive dice la doctrina y los juristas sobre la materia, que es bueno que exista porque incluso eso sirve para establecer la responsabilidad de las instancias que en su momento fallaron violentando la Constitución y perjudicando a un candidato o a una persona. Entonces, aunque ya no tenga efecto, supongamos que ya entráramos al proceso electoral, ya sea imposible, ¿no? Entonces, el efecto va a ser ya no retrotraernos en el reloj de la historia, sino sancionar por abuso de autoridad a las personas que eventualmente hayan resuelto contrario a la Constitución y perjudicando al ciudadano que quiso postular y no lo dejaron hacer a partir de una interpretación equívoca de la Constitución. Muy bien. Ahora, regresando, ¿no?, a los escenarios reales, a lo que está pasando en este momento, tanto la resolución de listas improcedentes como listas inadmisibles, esto nos obliga a hacer una revisión seguramente, doctor Delgado, sobre la normativa electoral. Sí, pues. ¿No? El conocimiento que hay sobre la normativa electoral y el respeto que hay por la misma. De acuerdo, de acuerdo. Mire, yo creo que todo proceso tiene que tener formalidades y eso es requisito de imparcialidad, de eficiencia, de que la cosa camine en orden. Yo, sin embargo, tengo una posición particular. Yo creo que el exceso de regulación, como en economía y en otros campos, en lo social, correcto, puede a veces jugar un rol negativo. Y el objetivo de todo este tinglado de jurado electoral, OMPE, y RENIEC y demás, y todo lo que vamos a vivir en los próximos días, es que la gente pueda participar y la democracia se afirme a través de las consultas que se hacen cada cierto tiempo para investir autoridades. Entonces, si nosotros vamos a tener criterios formalistas, ¿no?, y al final tenemos que las principales listas o los principales partidos, como sucede, por ejemplo, a mi punto de vista con el caso del Partido Aprista, no por esto, sino por otras razones, no va a poder postular, sale de la carrera electoral. Mira tú, estamos nosotros como sociedad, en su conjunto, como país, consiguiendo un flaco favor, porque en lugar de promover, digamos, la aplicación de la norma, frente a la cual no tienen la culpa las autoridades que la aplican, sino hablo de la normativa excesiva, súper detallista, rígida, rigurosa, ese tipo de, podría, digamos, conspirar, confabular contra la razón de ser de esta maquinaria, que es promover la participación democrática de la población. Mucho cuidado con eso. Entonces yo creo que sí hay que buscar un equilibrio entre lo que dicen las normas. Perfecto. Y por supuesto los jurados que resuelven con arreglo a derecho no podrían, en base a una visión general, dejar sin aplicar la norma si es que se establecen requisitos concretos. Lo que yo estoy planteando no es que los jurados no cumplan su deber de aplicar la ley, porque imagínate tú qué sería eso, sería caer en el mundo
de lo subjetivo, pero sí plantear que estos excesos de regulación, que algunos creen que es la panacea para que mejore la calidad política de nuestra representación, yo soy de los que creo que ahí tenemos que ir a una visión contraria, y una visión contraria en que le deje finalmente al elector, que en este caso es el supremo tribunal, el que va a decidir con su voto, a la comunidad de vecinos, a los ciudadanos, a la nación en última instancia, la tarea de decir si tal candidato, a pesar de que tales y tales defectos que pudiera tener, merece la confianza popular y el voto en las urnas. ¿Te das cuenta? Yo creo que eso es lo que está faltando un poco, esta filosofía, y yo, esta es una posición muy personal, pero aprovecho la oportunidad que estoy en esta sede para decirlo, con todo respeto, y yo estoy de acuerdo que se regule, pero mucho cuidado con los excesos regulatorios, porque al final terminamos matando a la gallina de los huevos de oro, como se dice, y entonces el objetivo, que es que participen los mejores, entonces no se va a realizar, ¿te das cuenta? Entonces vamos a tener, de repente, supongamos que en esta campaña las candidaturas más importantes, por ABC razones, ¿no? Quedaran fuera en este momento de la criba de calificación. Vamos a tener una campaña de gente que no tiene la idoneidad, un poco más mediocre, que tuvo la habilidad de cumplir todos los requisitos, pero no reúne las confianzas de la población para merecer la confianza, ¿no? Le consulto, don Ángel, así como el cuerpo normativo electoral puede ser determinante en muchos casos, y lo estamos viendo en la actualidad, ¿qué pasa con el factor tiempo? ¿No? Yo recuerdo al 18 de junio había solamente en Lima una solicitud de inscripción presentada. Entonces, ¿por qué estos candidatos que podrían ser idóneos, como menciona usted, no se toman el tiempo suficiente o le dan el tiempo suficiente a la población? Porque finalmente es para ellos quienes postulan. No, además, ¿no? La otra razón que se puede decir a favor de la tesis que tú señalas es de que es gente que conoce el derecho. Claro. O sea, es gente ¿por qué esperar el último momento? El que ¿no? quiere postular no es el ciudadano que lo sorprende. Yo no sabía. O sea, uno no puede decir yo no sabía, ¿no? O sea, todas estas cosas que estamos aquí conversando, ellos la conocen, ¿no? Entonces, si bien es verdad que yo creo que está por delante el derecho y el objetivo, el valor de participar en la vida política, bueno, quienes aspiran a hacerlo, que cumplan, pues finalmente tampoco es tan grave, ¿no? Claro. Y si otros lo han podido hacer... Ya ha habido tiempo. Y si otros lo han podido hacer, ¿por qué no lo hacen esos, no? Este es un debate que se dio en las elecciones generales, ¿te acuerdas? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones eliminó una lista, ¿no? Yo estuve de acuerdo con esa decisión del jurado porque yo decía, en una competencia, tú no puedes medir a los actores con varas distintas. Claro. Entonces, si yo a todos les aplico un rasero, a este señor que no cumplió, pudiendo hacerlo, no hay ningún fundamento para pasarlo por aguas calientes, ¿no? Por agua de malvas. Finalmente, ¿qué recomendación podría darle a las organizaciones políticas que en este momento tienen que subsanar? Bueno, si se trata de subsanar, como por ejemplo se olvidó del DNI, del documento de constancia, pero lo de forma que mencionaba, lo de forma, yo supongo que eso no debe acarrear ningún problema. Ahora, si es que no tienen, la consecuencia es que van a salir de la contienda electoral antes de participar. Este es el tema. O sea, lo que quiero decir, el mejor es que participen todos, si es que hay tanto entusiasmo, y que no sean las instancias electorales, las autoridades las que finalmente, por aplicar la ley, tengan que decidir aquello que sería mejor que lo decidiera la población con su voto en última instancia. Pero en fin, también hay que cumplir la legalidad. Yo soy abogado y yo no voy a decir que las siempre normas, hay reglas, ¿no? Así es, para las cualquier reglas, tipo de inscripción, sea electoral o no electoral. Y ahora que estamos viendo fútbol hay reglas, pues, o sea, yo no puedo decir, sí, pues por el gol y todo lo demás, hizo un gol, no, pero si el gol no lo cumplió y si el jugador no cumplió los requisitos, no vale, pues. O sea, si tú te adelantaste y estás en offside, no vale el gol, por más bonito que sea, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, don Ángel, por habernos acompañado. Hemos hablado con Ángel Delgado, especialista en Derecho Constitucional, sobre las diferencias básicas entre una lista improcedente y una lista inadmisible. ¿Sí?